Si los hombres no entienden la ley, no sentirán que sean pecadores, y si no son conscientes pecadores, jamás valorarán la ofrenda por el pecado. No es posible sanar a un hombre mientras la ley no lo haya herido. Es imposible vivificarlo mientras la ley no lo haya matado. Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a tu libro. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. El mito del mensaje moderno por Ray Comfort. Mi nombre es Efraín Contreras y hoy vamos a leer el capítulo 5. No prácticamente, no técnicamente, nope. Literalmente todo el capítulo 5. Normalmente ya sabes que tratamos de leer aproximadamente 10 páginas por capítulo, pero esta vez van a ser, creo que son 7. No, vamos a ver cuántas son. El punto es que vamos a leer todo el capítulo 5 y te prometo que va a ser uno bastante bueno. Ya escuchaste un poco de la introducción, pero ahora, como dicen nuestros compañeros del norte, let's dive right into it. O sea, vamos a empezar. Capítulo 5. Haciendo que la gracia sea sublime. Desde el momento de mi conversión he estado buscando en vano las palabras para describir la locura de que un mundo moribundo rechace el regalo de Dios de la vida eterna. En cierto sentido, el hombre tiene en su cabeza un hueco en forma de Dios. Solo cuando el Espíritu Santo entra a llenarlo recibimos una mente cuerda. Corremos locamente hacia el infierno como si fuera el cielo y rechazamos el cielo como si fuera el infierno mismo. Yo estoy eternamente agradecido con Dios por su sublime gracia que una noche oscura de 1972 salvó a un infeliz como yo. Anhelamos que otros tengan esa misma gratitud, pero los incrédulos no alcanzan a comprender la gracia de Dios mientras no reconozcan su culpa. Como señaló John MacArthur, la gracia de Dios no puede ser fielmente predicada a los incrédulos mientras no se predique la ley y sea expuesta la naturaleza corrupta del hombre. Es imposible que una persona comprenda plenamente su necesidad de la gracia de Dios mientras no percibe cuán terrible ha sido su fracaso para cumplir con las normas de la ley de Dios. En Romanos 5:20, Pablo explica más a fondo la razón por la que la ley de Dios aparece en la escena. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando abunda el pecado, la gracia sobreabunda, y según la Escritura, lo que hace que abunde el pecado es la ley misma. De nuevo, podemos ver la obra de la ley de Dios ilustrada en la ley civil. Observa lo que suele ocurrir en una autopista cuando no hay evidencia visible de vigilancia policíaca. Observa cómo los automovilistas exceden los límites de velocidad. Parecería que cada conductor se imagina que la ley ha olvidado patrullar su segmento de la autopista. Solo está violando la ley por 20 kilómetros por hora. Además, no es el único que lo está haciendo. Sin embargo, observa lo que ocurre cuando la ley aparece en el carril de alta velocidad con las luces rojas intermitentes. El corazón del conductor veloz se detiene. Ya no se siente seguro en el hecho de que otros automovilistas también van a exceso de velocidad. Está consciente de que él personalmente es culpable y que el oficial pudiera detenerlo a él. Súbitamente su violación de los escasos 20 kilómetros por hora no parece una cosa tan pequeña, ¿verdad? Parece abundar. Observa la autopista del pecado. Todo el mundo sigue la corriente por naturaleza. ¿Quién no ha tenido un pensamiento lascivo de vez en cuando? Un mal pensamiento. ¿Quién en la sociedad actual no cuenta ocasionalmente una mentirita piadosa? ¿Quién no ha tomado algo que pertenece a otra persona, incluso algo muy pequeño? Saben que hacen mal, pero su tranquilidad radica en que hay tantos que son igualmente culpables, si no es que más. Pareciera que Dios se ha olvidado por completo del pecado y de los 10 mandamientos. El pecador ha dicho en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo veré. Así dice Salmo 10:11.
Ahora observa lo siguiente, observa cómo entra la ley con sus luces rojas intermitentes. El corazón del pecador se detiene. Examina el velocímetro de su conciencia. Súbitamente le muestra la medida de su culpa bajo una nueva luz, la luz de la ley. Su sentido de seguridad en el hecho de que hay multitudes haciendo lo mismo que él se vuelve insignificante, porque todo hombre dará cuenta a Dios de sí mismo. Romanos 14:12. El pecado no solo se convierte en algo personal, sino que parece abundar. La ley le muestra que su mera lasciva se convierte en adulterio del corazón. Su mentirita blanca, piadosa, se convierte en falso testimonio. Hacer las cosas a su manera se convierte en rebeldía y una violación al primer mandamiento. Su odio se convierte en homicidio a los ojos de Dios. Sus dedos pegajosos, entre comillas, lo constituyen en ladrón. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Sin la llegada de la ley, el pecado ni es personal ni es una amenaza, como dice en la Biblia, porque sin la ley el pecado está muerto, en el sentido de que es una cosa inactiva e inherente. Puedes revisar Romanos 7:8. Es el mandamiento lo que deja ver el pecado por lo que realmente es, que es sobremanera pecaminoso. Romanos 7:13. El pecador culpable pone su mano sobre su boca, sin nada que decir en su propia defensa. Al entender la seriedad de su pecado ante los ojos de Dios, puede ver ahora su necesidad de un Salvador. En Gálatas 3:24 leemos que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley de Dios sirve como nuestro ayo o tutor, para conducirnos a Jesucristo para que podamos ser justificados por fe en su sangre. Como dijo John R. Stott, no podemos venir a Cristo para ser justificados mientras no hayamos ido primero a Moisés para ser condenados. Pero una vez que hemos ido a Moisés y reconocido nuestro pecado, culpa y condenación, no debemos permanecer allí. Debemos permitir que Moisés nos conduzca a Cristo. La ley no nos ayuda, solo nos deja incapacitados, no nos justifica, solo nos deja culpables frente al tribunal de un Dios santo. La tragedia es que hace poco más de 100 años, cuando la iglesia abandonó la ley con su capacidad para traer conciencia de pecado e impulsar a los pecadores a Cristo, tuvo que encontrar otra razón que motivara a los pecadores a responder al Evangelio. El evangelismo moderno eligió atraer a los pecadores usando el asunto de mejoramiento de la vida. El Evangelio se degeneró para llegar a ser Jesucristo te dará paz, gozo, amor, realización y felicidad perdurable. Para Martin Lloyd-Jones, uno de los predicadores más reconocidos del siglo XX, esto ni siquiera es evangelismo. Él dice esto: no hay verdadero evangelismo sin la doctrina del pecado y sin un entendimiento de lo que es el pecado. No quiero ser injusto, pero yo digo que un evangelio que meramente dice ven a Jesús y lo presenta como un amigo y ofrece una maravillosa vida nueva sin traer convicción de pecado, no es evangelismo en el sentido neotestamentario. La esencia del evangelismo es comenzar con la predicación de la ley, y la razón por la que hemos tenido tanto evangelismo superficial es que no se ha predicado la ley. El verdadero evangelismo siempre debe comenzar con la predicación de la ley. Tristemente, nos hemos alejado del verdadero evangelismo, predicando un evangelio de gracia, pero sin antes convencer a los hombres de que son transgresores. Consecuentemente, muchas personas a las que yo les he testificado dicen haber nacido de nuevo 3 o 4 veces, por lo que es común escuchar esto. Yo fui salvo cuando tenía 6 años, luego otra vez a los 12 años, y luego me aparté.
Me enredé en cosas malas y volví al Señor a los 23 años. Es muy evidente que esa persona no es cristiana. Reconoce ser fornicario, mentiroso, blasfemo y no tiene ningún apetito por las cosas de Dios, pero cree que es salvo porque ha nacido de nuevo. Está usando la gracia de Dios como ocasión para la carne, pero él no tiene nada de malo de pisotear, nada de malo pisotear la sangre de Cristo para él. Puedes revisar Hebreos 10:29. ¿Y esto por qué? Porque nunca ha estado convencido de la enfermedad del pecado de modo que pueda apreciar el remedio del Evangelio. Según Patty Redhead, tenemos una generación de pecadores endurecidos contra el Evangelio porque les hemos dicho cómo ser salvos antes de que tengan entendimiento alguno acerca de su necesidad de ser salvos. Redhead simplemente creía que no debemos prescribir el tratamiento antes de convencer respecto a la enfermedad. No estaba solo en esta convicción. D.L. Moody declara lo siguiente: es un gran error darle a un hombre que no tiene ninguna convicción de pecado ciertos pasajes que jamás fueron diseñados para él. Lo que necesita es la ley. No le ofrezcas el consuelo del Evangelio mientras no haya visto su culpabilidad delante de Dios y esté convencido de ello. Tenemos que dar suficiente ley para eliminar toda justicia propia. Compadezco al hombre que predica solo un lado de la verdad. Siempre el Evangelio y nunca la ley. Cuando hacemos a un lado la ley de Dios y la función para la cual fue diseñada, convertir el alma, esto es, eliminamos el único medio que permitirá al pecador ver su necesidad del perdón de Dios. Matthew Henry dice esto: así como lo recto descubre lo que es chueco, como el espejo nos muestra nuestro rostro natural, con todas sus manchas y deformidades, de igual modo no hay manera de llegar a ese conocimiento del pecado que se requiere para el arrepentimiento y consecuentemente para la paz y el perdón, más que comparando nuestros corazones y nuestras vidas con la ley. Y John Bunyan, autor del Progreso del Peregrino, observó esto: el hombre que no conoce la naturaleza de la ley no puede conocer la naturaleza del pecado. ¿De cuál pecado hablas? Cuando David pecó con Betsabé, violó cada uno de los 10 mandamientos. Codició a la mujer de su prójimo, vivió una mentira, se la robó, cometió adulterio, mató a su marido, deshonró a sus padres y así violó los 4 mandamientos restantes en su relación con Dios. Por eso Dios envió al profeta Natán para reprenderlo. Revisa la historia en 2 de Samuel 12. El orden en que se presentó la reprensión es altamente significativo. Natán le presentó a David, el pastor de Israel, una parábola acerca de algo que él podía entender: ovejas. Natán comenzó con la esfera natural en lugar de exponer de inmediato el pecado del rey. Relató una historia acerca de un hombre rico que, en lugar de tomar una oveja de su propio rebaño, mató a la oveja favorita de un hombre pobre para dar de comer a un viajero. David se indignó y se irguió sobre su alto trono de justicia propia. Manifestó su conocimiento de la ley al decir que el culpable debía restaurar 4 tantos por el cordero y debía morir por su delito. Entonces Natán expuso el pecado que había cometido el rey al tomar el cordero de otro hombre, diciendo: tú eres aquel hombre. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo la malo delante de sus ojos? Cuando David exclamó: pequé contra Jehová, entonces el profeta le presentó la gracia y dijo: Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Imagina que Natán, temiendo el rechazo, hubiera decidido cambiar las cosas un poco y hubiera agregado un poco de sus propias ideas. Le hubiera dicho al rey: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Sin embargo, hay algo que impide que disfrutes de este plan maravilloso. Es el pecado.
Imagina que hubiera pasado por alto la naturaleza personal del pecado de David, diciendo únicamente que todos los hombres han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. La reacción de David pudiera haber sido: ¿de qué pecado estás hablando?, en lugar de reconocer su terrible transgresión. Analízalo. ¿Por qué había de decir pequé contra Jehová después de escuchar un mensaje como ese? Más bien, con un sincero deseo de experimentar este plan maravilloso, pudiera haber reconocido que él, como todos los hombres, había pecado y estaba destituido de la gloria de Dios. Si David no se hubiera visto obligado a temblar bajo la ira de la ley, el profeta hubiera eliminado el único medio para producir la tristeza que es según Dios, tan necesaria para el arrepentimiento de David. La convicción de pecado es la que produce tristeza, que es según Dios, y esa, a su vez, produce arrepentimiento para salvación. Puedes ver 2 de Corintios 7:10. Fue el peso de la culpa personal de David la que hizo que exclamara: pequé contra Jehová. La ley fue la que hizo que trabajara y estuviera cargado, le hizo tener hambre y sed de justicia, lo iluminó respecto a la naturaleza seria del pecado delante de Dios. En Today's Gospel, Authentic or Synthetic, el Evangelio de hoy, auténtico o sintético, Walter Chantry escribe esto: la ausencia de la santa ley de Dios en la predicación moderna probablemente sea el factor más responsable que ningún otro de la impotencia evangelística de nuestras iglesias y misiones. La alimaña del pecado no puede ser descubierto sino con la luz de la ley. Satanás ha usado con gran eficacia un engaño muy astuto para callar la ley, tan necesaria como instrumento para conducir a Cristo a los hombres perdidos que están pereciendo. Es imperativo que los predicadores de hoy aprendan a proclamar la ley espiritual de Dios, porque mientras no aprendamos a herir conciencias, no tendremos lesiones que podamos curar con las vendas del Evangelio. George Whitefield, posiblemente la figura religiosa más famosa del siglo XVIII, entendía la necesidad de presentar la ley antes del Evangelio. Primero pues, antes de que se le pueda impartir paz a tu corazón, es necesario que se te haga ver, sentir, llorar, lamentar por tu transgresión real contra la ley de Dios. Gratitud indestructible. Cuando Natán posteriormente presentó a David las buenas nuevas de que no moriría, que Dios había remitido su pecado, ¿crees que el rey culpable sintió alivio? ¿Crees que estaba agradecido con Dios por su misericordia? Yo creo que hubiera estado indescriptiblemente agradecido. ¿Qué crees que haya sido lo que hizo que apreciara esa misericordia? ¿No hubiera sido el hecho de que él, a la luz de la reprensión de Natán, súbitamente percibió la realidad de su culpa? Entre más entendía David su culpa personal delante de Dios, más podía apreciar la misericordia gratuita de Dios. Si se le hubiera permitido seguir viendo con ligereza su pecado, hubiera visto con ligereza la misericordia de Dios. Por eso es esencial presentarle la ley al pecador y hacer que sienta su culpabilidad personal. El pecador ha pecado contra Dios, violando su ley innumerables veces, y es enemigo de Dios con su mente, haciendo malas obras. La realidad es que Dios está airado contra el impío todos los días, dice Salmo 7:11, y que la ira de Dios está sobre ellos, Juan 3:36. Con cada transgresión los pecadores están atesorando para sí mismos ira para el día de la ira, Romanos 2:5. Quizá te veas tentado a decir que jamás debemos condenar a los pecadores mediante el uso de la ley. Sin embargo, la Escritura nos dice que ya están condenados. Pero el que no cree ya ha sido condenado, como dice Juan 3:18. Lo único que hace la ley es mostrarle su verdadera condición. Si limpias el polvo de una mesa en tu sala y crees que ya está libre de polvo, abre las cortinas y deja que entre la luz del sol matutino. Lo más probable es que verás que aún hay polvo sobre la mesa. La luz del sol no produce el polvo, solo lo expone. Cuando tomamos el tiempo para abrir las pesadas cortinas del lugar santísimo y dejamos que la luz de la ley de Dios ilumine el corazón del pecador,
La ley no hace más que mostrarle su verdadera condición delante de Dios. Proverbios 6:23 nos dice lo siguiente: porque el mandamiento es lámpara y toda la enseñanza de la ley es luz. Mientras el pecador se encuentra sentado como rey en el trono de la justicia propia, engañado por el pecado, tú debes ser como un Natán para él y decirle: tú eres ese hombre. Entre más entienda su pecaminosidad, más apreciará la misericordia de la cruz. Si los hombres no entienden la ley, como explicó Charles Spurgeon, no sentirán que sean pecadores, y si no son conscientemente pecadores, jamás valorarán la ofrenda por el pecado. No es posible sanar a un hombre mientras la ley no lo haya herido. Es imposible vivificarlo mientras la ley no lo haya matado. Cuando Kirk Cameron escuchó por primera vez esta enseñanza sobre el uso de la ley, me envió el siguiente correo: Ray, salí de tu casa tan entusiasmado. Tus enseñanzas sobre la ley y la gracia tienen más sentido para mí que las de ningún otro, y me siento tan agradecido por lo que Dios está haciendo. Siento que a mí me robaron el profundo dolor de ver la profundidad de mi pecaminosidad, de experimentar el sumo gozo y la gratitud que procede de la cruz, porque me convencí del amor de Dios antes de convencerme de mi pecaminosidad. Yo no veía el gran problema, pero por fe creí que era pecador. Aunque hay muchos peores que yo, pero no obstante, yo era pecador. Y me arrepentí de mi actitud egoísta y pecaminosa en términos generales. Jamás había contemplado los 10 mandamientos, mirando detenidamente hacia lo más profundo de mi corazón pecaminoso. Jamás imaginé que Dios realmente estuviera enojado conmigo en un momento dado debido a mi pecado, debido a la gracia, como que yo me saltaba esa parte y simplemente me sentía agradecido porque Él me hubiera amado y prometido vida eterna. Aun cuando yo creo haber sido salvo hace 13 años, anoche fui sacudido de tal manera que tuve que levantarme de mi silla para caer de rodillas y confesar los pecados específicos que han asediado mi corazón y que jamás habían sido manifiestos antes. Creo que mi conocimiento del nuevo pacto y bajo la gracia, no bajo la ley, me impidió examinar alguna vez mi corazón a la luz de los 10 mandamientos. El nuevo peso de mi pecado me está causando más dolor, hiriendo mi ego y mostrándome cuánto tuvo que pagar Jesús para darme en libertad. ¡Ah, maravillosa cruz! Ese mensaje sin ley de que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida no hace que los pecadores tiemblen y clamen: «Pequé contra Jehová». Aun cuando pudiera reconocer que, como todos los hombres, están destituidos de la gloria de Dios, no les muestra la naturaleza grave de su transgresión personal. Consecuentemente, la profundidad de su pesar es proporcional a su entendimiento superficial de la gravedad de su pecado. No experimentan una tristeza que es, según Dios, necesaria para el arrepentimiento. Sin embargo, cuando ayudamos a los pecadores a ver la profundidad de su pecado a la luz de una ley perfecta, hace que la gracia de Dios sea verdaderamente asombrosa. Por paradójico que pudiera parecer, la ley hace que la gracia abunde, así como las tinieblas hacen que la luz brille. Fue John Newton, el compositor de Sublime Gracia, el que dijo: «La ignorancia respecto a la naturaleza y el diseño de la ley está detrás de la mayoría de los errores religiosos». Y advirtió que una falta de entendimiento de la armonía entre la ley y la gracia produciría error a diestra y siniestra. Dudo que haya entre nosotros alguien que pueda ostentar un mejor entendimiento de la gracia que el que compuso este himno. Lo que estoy diciendo no es alguna doctrina nueva. El uso de la ley en el evangelismo está arraigado, tanto en la escritura como en la historia de la iglesia. El enemigo lo ha ocultado y eso ha causado estragos en el cristianismo. En el libro Striking Incidents of Saving Grace, Incidentes Notables de Gracia Salvadora, Henry Britton cuenta de un predicador en Colliery, Inglaterra,
que fue testigo de varias conversiones que ocurrieron bajo su ministerio. Luego, en 1861, pasó por allí un forastero y celebró reuniones en las que numerosas personas profesaron fe en Jesús. Luego el predicador relata los tristes efectos. Pero muchos de ellos, al poco tiempo, habían regresado al mundo. De hecho, el fracaso fue tan completo que el ministro que tomó ese circuito después de mí dijo: no hubo una sola persona de entre 90 que profesaron la religión por los servicios de ese hombre que haya seguido siendo miembro de la iglesia de Calvary. Yo había observado lo mismo previamente en relación con los esfuerzos de personas semejantes en otros lugares, y por tanto yo tenía muchos deseos de describir cuál era la causa de semejantes fracasos. Yo estaba seguro de que las personas que se habían convertido bajo mi ministerio, casi todas ellas habían perseverado en su camino y seguían siendo miembros, ya de la iglesia allá arriba o de la iglesia aquí abajo. Así que me propuse considerar calmadamente todo el asunto. Al hacer esto, pronto me di cuenta de que la predicación que no confronta la conciencia del pecador, tratando de quebrantar el espíritu del inconverso mediante la insistencia de la ley de Dios, difícilmente podrá conducir a la salvación del alma. Y estos hombres casi nunca predican la ley. Sí, eso es, y solo eso. Por la ley viene el conocimiento del pecado. Que todo ministro se grabe ese importante concepto en su misma alma por la luz y el ardiente amor de Dios, y que vaya entonces a predicar la verdad tal como es en Cristo, y muchas almas preciosas pronto serán salvas. Pero si omite la predicación de la ley, no importa qué más haga, porque podrá lograr muchas cosas muy grandes. Sin embargo, bajo el ministerio de ese hombre, las conversiones serán muy escasas. Personalmente, yo diría el más entusiasta amén a esa conclusión. Sí, es eso, y solo eso. Por la ley viene el conocimiento del pecado. Esta enseñanza es tan fundamental y sin embargo hemos perdido de vista esa verdad tan sencilla. En el próximo capítulo vamos a ver la importancia de la motivación del pecador al responder al Evangelio. Y así terminamos nuestra lectura de hoy, capítulo 5. Llegamos hasta el capítulo 6, iniciamos página 77. El capítulo se llama La motivación y el resultado. Mira lo que dice, un sneak peek. En lugar de predicar que Jesús mejorará su vuelo, debemos estar advirtiendo a los pecadores que un día tendrán que saltar del avión. Qué buena frase. Qué buena frase. Me gusta mucho la forma en que se expresa Ray Comfort, porque se nota que es un hombre maduro, es un hombre que ha estudiado la escritura y es un hombre que se preocupa por las almas perdidas. No se preocupa por las luces ni por cómo voy a ir vestido, si me voy a ver a la moda o no. No. Su enfoque principalmente está en las almas perdidas y en cómo servir a Dios mediante el ministerio de evangelización, de evangelismo. Esto es predicar el evangelio completo. Me gusta mucho que hace un énfasis en la ley y en la gracia. O sea, si vamos a valorar correctamente la gracia de Dios, necesitamos ver qué tanto hemos ofendido a Dios con nuestro pecado. Ante su santidad, cuánto hemos pecado, de qué tamaño es nuestro pecado. Y cuando nos damos cuenta de eso, volteas a ver a Cristo, volteas a ver a la cruz, volteas a ver su santidad y dices, wow, he pecado contra Jehová. No necesitas ir a un lugar donde te digan, eres un campeón, que te den un rocazo de emociones y luces y saltos y brincos y tú podrás cumplir tus sueños. Y una persona con visión es alguien que siembra donde no hay donde sembrar. Yo le diría, más bien es alguien que no sabe de agricultura. No te quedes anclado a esas ideas. Simple y sencillamente
busca la palabra de Dios y busca una congregación donde se predique el evangelio completo. Mi nombre es Efren y quiero ser intencional. Te reto a que tú también lo seas. Hasta la próxima.